Bueno, he titulado esta charla Buscando el Reino de Jesucristo, y la idea es, partiendo de esta letanía que tenemos en el Manual del Regnum Christi, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, Reino del Sagrado Corazón de Jesús, establécete en mi corazón, ver un poco cómo se relaciona esto con la extensión del Reino de Cristo. De hecho, en la ceremonia de entronización y en las imágenes que estamos poniendo, si os fijáis, hemos puesto una placa abajo que dice, venga tu reino. Y es válido hacer esta asociación. En realidad, ¿qué significa entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en nuestras familias? Pues es fundamentalmente hacer presente de una forma práctica la soberanía de Dios en nuestras vidas a través del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Darle en nuestros hogares un lugar preferencial, convertirlo en el centro de nuestro hogar y que Él reine, precisamente que su reino se haga efectivo en nuestros corazones, en nuestros hogares, que ocupe ese lugar central y que nos ayude también a difundir su amor y que reciba nuestra correspondencia amorosa. En esta charla justo lo que me gustaría es repasar con vosotros qué se entiende por el reino de Dios o el reinado de Jesucristo, cuál ha sido su relación con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a lo largo de la historia y cómo podemos extender su reino a través de esta preciosa devoción. Entonces, primero, ¿qué se entiende por el reino de Dios o el reino de Jesucristo? Para esto me voy a inspirar principalmente en el capítulo 3 del libro del Papa Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, que habla pues del Evangelio del Reino de Dios. Y explica de modo magistral, realmente Benedicto XVI tenía una mente privilegiada y cuando uno lo escuchaba era un placer. A mí me tocó escucharlo en vivo varias veces antes incluso de ser Papa en Roma y te conduce intelectualmente, aunque tenía una vocecita así un poco aflautada y un poco difícil, te conduce de una manera extraordinaria. Y él dice que este es el centro del mensaje de Jesucristo. El reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Según lo dice el evangelista Marcos en 1:4. Ya se ha cumplido el plazo, ha llegado la plenitud de los tiempos y entonces se hace presente el reino de Dios. Reino de Dios aparece 122 veces en el Nuevo Testamento. Y es lo mismo que decir, se hace presente Dios mismo. La expresión reino de Dios o reino de los cielos se refiere a Dios mismo, de quien se evitaba pronunciar su nombre. Cuando a los judíos les decían no pronuncies el nombre de Dios en vano, y actualmente todavía yo tengo amigos judíos que no te escriben Dios, te ponen D-os. ¿Por qué? Porque si en un lugar está escrito el nombre de Dios y luego se cayera al suelo o alguien lo pisa, es un respeto muy, muy especial que le dan al nombre de Dios. Entonces, hablar del reino de Dios es hablar de Dios, de la soberanía de Dios, que está por encima de todas las cosas. Y desde el momento en que Dios se hizo hombre, Jesucristo es la personificación de este reino de Dios, que se ha hecho concreto, ¿no? Y que ha quedado ligado al misterio pascual, a su muerte y su resurrección. Entonces, el reino de Dios es un concepto que en la historia del pueblo de Israel está muy ligado a la promesa del reino del Mesías. ¿Os acordáis que cuando Dios hace un pacto con Abraham, le promete que le va a dar una tierra prometida, un reino, y luego a David, a través del profeta Samuel, le dice que habrá un descendiente que ocupará su reino, ¿no? Y luego están todos los salmos de entronización. Hay varios salmos que hablan precisamente de la entronización del rey. Por ejemplo, el 93, el Señor reina vestido de majestad. El 97, el Señor reina, la tierra goza. El 99, el Señor reina, tiemblen las naciones. Usan el término hebreo malkut, que significa ser soberano, ejercer como rey. O también dicen malhutá Adonai, que es el reinado de Dios, lo que equivaldría en griego basileia, ¿no? Porque basileus es el rey. O también hay un personaje en la Biblia que es Melquisedec,
y se menciona en un salmo que Cristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. Melquisedec es un personaje misterioso que es sacerdote y rey, por Malkut es rey, ¿no? A quien Abraham le paga el diezmo. Y Cristo fundará un nuevo sacerdocio, no ya según el rito de la tribu de Leví, porque para ser sacerdotes en el pueblo de Israel tenían que pertenecer a la familia de la tribu de Leví, un descendiente. Y Cristo funda un nuevo sacerdocio según el rito de Melquisedec. Luego, los judíos hacen la oración diaria del Shema Israel, ¿no? O también le llaman el Kadish, el santificar el nombre. Y se entiende como cargar el yugo de la soberanía de Dios sobre el mundo y sobre la historia. Tiene dos dimensiones, una realidad interna, que es el dominio de los que aceptan la ley de Dios y que viven moralmente según su voluntad, el reino de Dios, y una externa, que es que gobernará un sucesor de David, que es el ungido, el Cristo, para establecer precisamente el reinado del Mesías, el Mahutá Adonai. Así es como lo revela Cristo, por ejemplo, en las parábolas del reino. Tenemos varias parábolas que hablan del reino. El reino de Dios, de los cielos, se parece a la semilla, un tesoro escondido, la perla preciosa, la red, el trigo y la cizaña. Jesucristo era una persona sencilla, de campo, y desde niño tuvo contacto con las realidades simples de la gente sencilla de pueblo y las vivía con una sensibilidad muy especial. Entonces, en las parábolas, él lo que hace es relatos de sucesos de la vida cotidiana, que encierran una enseñanza profunda, espiritual. Y durante su predicación, Cristo las usó para ilustrar situaciones humanas en un contexto concreto, pero que además tienen un valor universal. Entonces, en el Evangelio de Mateo 13:3 dice, les habló muchas cosas en parábolas. Les habló, y usa el verbo laleo, no didascalo. No dice que les enseñó como un maestro, sino que les reveló algo muy profundo. Y usó un lenguaje simbólico, que son las parábolas. Y así nos abre realidades, verdades profundas, pero de una forma muy sencilla. Y usa 4 parábolas dirigidas al pueblo y 3 a sus discípulos, que nos revelan cómo es este reino de Dios. La parábola del sembrador, el reino de los cielos se anuncia a pesar de toda resistencia, porque echa la semilla, y lo importante es la acción de anunciar más que el resultado. La parábola del trigo y la cizaña, que nos enseña que no existe un corazón o una comunidad totalmente puros. El maligno siembra la mala semilla, va creciendo con la buena, pero al final prevalece la buena. Y la fe no será sofocada por el mal. Por eso el reino suscita esperanza, nos da siempre esperanza. La parábola del grano de mostaza, que a pesar de su pequeñez, hace que el reino crezca de forma incontenible, hasta que acoja con sus ramas pues a todas las almas, a los pájaros que llegan. Y la parábola de la levadura, que es la acción de la gracia, que construye el reino. Es como ese soplo que atraviesa y fermenta nuestras acciones humanas, el poder transformante del reino en la sociedad, ¿no? Y que es la acción de los cristianos. Y luego están las 3 parábolas que le dirige específicamente a los discípulos. La del tesoro escondido, que dice que el mayor tesoro siempre es Jesús, por el cual vale cualquier sacrificio, y muy parecido a la perla preciosa, el valor eminente del reino, que nos lleva a venderlo todo para alcanzarlo, y la parábola de la red que la lanzas y coge todo tipo de peces, y ya luego con el tiempo separas, ¿no?, los peces buenos de los malos, y Dios da tiempo para convertirse, y Él al final se encargará de hacer ese juicio. O sea, resumiendo, Jesucristo identifica el reino con su persona, y lo encontramos dentro de nosotros mismos. Acordaos que dice, el reino de Dios está dentro de ti, no lo busques fuera. Entonces, a través de la oración, a través de esa unión mística con Cristo, descubrimos ese reino de Dios en la tierra, en nosotros, y a través de su acción de la Iglesia, porque la Iglesia es un sacramento de salvación, dice el Concilio Vaticano II. Y a través de la Iglesia Dios se hace presente
y ejerce esa soberanía de Cristo resucitado que a través de su muerte y su resurrección nos va redimiendo. ¿Dónde comenzó Jesucristo a instaurar el reino de Cristo? ¿Dónde lo empezó? En la cruz. Uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua, dice Juan 19:34. A través de Cristo, Dios nos va a hacer nuevas todas las cosas. Es decir, va a renovar la creación que después del pecado se torció. Va a recapitular todas las cosas en Jesucristo. Y entonces dice que todo está como de parto, expectante, esperando una nueva creación. Y por eso los santos padres, cuando meditaban en el costado abierto de Cristo y el misterio de su sangre y el agua, la sangre y el agua que brotaron de su costado, consideraban que era de esa herida brotó la Iglesia y los sacramentos, como Eva brotó del costado de Adán. No sé si habéis visto una película reciente que se llama Hijo de Dios y que narra la historia del soldado Longinos, le puso en la tradición el nombre de Longinos, y que se convierte porque ve precisamente cuando se abre el costado y dice verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, la lanza del soldado que abrió el corazón de Jesús desde ese Viernes Santo se ha convertido para todos nosotros cristianos como una flecha en el camino que nos indica, que nos conduce a la fuente de la vida, de la misericordia, a esa fuente que va a renovar toda la creación. Es como la brújula que nos orienta para descubrir el paraíso perdido, que no está perdido, está olvidado. Y Jesús, que es el camino, nos ayuda a recalcular la ruta y a mirar hacia el Padre, a entrar otra vez en el seno de la Trinidad. Dice Santa Margarita, si pudiéramos entender lo bueno que es amar al Sagrado Corazón y ser amado por Él, porque ahí están los grandes tesoros, ahí está el reino, ¿no? Al inicio, todo esto no se percibía como una devoción específica, sino que se meditaba, los santos padres y los primeros cristianos lo meditaban en el costado abierto. Fue a partir del siglo XI y XII que San Buenaventura y muchos monjes en las congregaciones religiosas empezaron a darle un poco más de impulso, primero como una devoción privada de carácter místico. Hemos comentado ayer en la homilía, por ejemplo, esa visión que tuvo Santa Gertrudis el día de San Juan Evangelista. Pero podíamos también, un poco más adelante, en 1673, ver las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque. En la cuarta revelación, que tuvo lugar en junio del 75, le dice Cristo, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniar su amor. Y entonces le pide que se haga una fiesta, que se instituya una fiesta. El primer viernes, después de la octava del Corpus, que se celebre una fiesta para honrar mi corazón y para reparar este corazón que tanto ha amado a los hombres. Con el apoyo de su director espiritual, que logró, San Claudio María de la Colombière, pues logró hacer que esta devoción no fuera como la idea de una monja un poco loca, un poco, pues eso, una mística que, quién sabe, que dice que se le ha aparecido el Sagrado Corazón. Logró difundirlo, primero por toda Francia y luego en Inglaterra, porque San Claudio María de la Colombière fue luego destinado a Inglaterra, y ahí, a través de los duques de York, empiezan a convertirse gente dentro de la corte de Inglaterra, lo meten en la cárcel, lo condenan a muerte, ahí él contrae una enfermedad, precisamente por lo insalubre de la prisión, y solamente gracias a la intercesión del rey de Francia, regresa otra vez a Francia, le perdonan la vida, pero al final muere muy joven, a consecuencia de la enfermedad que contrajo ahí. Y en el siglo, y la Compañía de Jesús, los jesuitas, fueron los que ayudaron a difundir ya de una forma más pública esta devoción y a impulsarla, sobre todo a pedir a los papas pues que se reconociera y que ya se empezara a difundir.
Fue en el siglo XVII, en un ambiente dominado por el modernismo, por la visión jansenista luterana, que era una visión muy estrecha, muy moralista, y por el influjo de la masonería en las cortes europeas, que eso queda muy bien reflejado en la película de Corazón Ardiente, los que la hayáis visto lo recordaréis, fue cuando San Juan Eudes escribe el primer oficio litúrgico, o sea, para el rezo de la liturgia a las horas y para una misa. Nos recordaba ayer el padre Jorge cómo 70 años después de la aparición a Santa Margarita le pide a este seminarista jesuita, ni siquiera era sacerdote todavía, al beato Bernardo de Hoyos, que también ayude a difundir esta devoción en España. Y recordando la gran promesa de los 9 primeros viernes de mes. Es en 1856 cuando la Iglesia, a través del Papa Pío IX, instituye ya la fiesta litúrgica de desagravio para toda la Iglesia universal, según le pidió el Sagrado Corazón a Santa Margarita, viernes posterior a la fiesta de Corpus. Y a partir de este momento se multiplican los actos de consagración de grupos, ciudades, congregaciones, naciones enteras. Es cuando se habla también mucho del reinado de Jesucristo, del reino de Cristo, a través de su Sagrado Corazón. En 1875 todo el mundo católico se consagra y el Papa León XIII lo oficializa de modo solemne con una encíclica publicada el 11 de junio de 1899 sobre la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Y sabemos, porque apenas lo hemos celebrado el centenario aquí en España, que en 1919 el rey Alfonso XIII consagra España en el Cerro de los Ángeles, ahí en Madrid, diócesis de Getafe. Creo que sería injusto terminar este recorrido a vuelo de pájaro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sin mencionar una nota o comentario sobre la devoción a la Divina Misericordia que Santa Faustina Kowalska, que muere en 1938, difundió en la Iglesia y que podríamos considerar que yo, desde que leí el diario, dije, esto es una renovación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Los rayos rojos y blancos, sangre y agua, y en el diario, por ejemplo, dice, este es el postrer esfuerzo de mi amor para lograr la salvación de los hombres. Tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo en esta vida y en la futura, en el diario 1605. Tu misión es la de escribir todo lo que yo hago conocer sobre mi misericordia para el provecho de aquellos que leyendo estos escritos encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí. 1693. Hoy te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que lo que deseo es sanarla, abrazarla con mi corazón misericordioso. Antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. Diario 1588. Pues el diario tiene cada párrafo numerado para poderlo referir. Ahora, ¿cómo ayudar nosotros al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cómo ayudar a esta extensión de su reino? ¿Cómo ha ayudado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Hay una carta muy bonita, que es no muy larga, y os recomiendo que si tenéis oportunidad la leáis, del Papa Juan Pablo II al padre Kolbenbach, que entonces era el director general de los jesuitas, el prepósito general. Es una carta que les escribió en Paralemonial en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de 1986. Y ahí define el Papa Juan Pablo II la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como una devoción para los tiempos modernos. Y les invita como a renovar ese impulso y ese apostolado que tomaron ellos, principalmente por 4 motivos o 4 elementos. Primero, que la Iglesia ha vuelto la mirada al corazón de Jesús atravesado sobre la cruz. Y explica cómo el apóstol y evangelista San Juan, que fue el más contemplativo, que escribió este
evangelio que se considera como el más teológico para las almas más enamoradas, más que quieran avanzar más en la vida espiritual, y dice, mirarán al que traspasaron, y utiliza 3 veces el verbo ver o mirar. Hace mención al cumplimiento de la profecía de Isaías, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por los pecados, y también a Zacarías. Y nos invita a conocer íntimamente a Jesús, a mirarle. El Papa Juan Pablo II, casi todo su pontificado, fue como una mirada hacia prepararnos a toda la humanidad al inicio del nuevo milenio. En la carta que escribió el año 2000, en el número 16 dice, queremos ver a Jesús. Esta petición hecha al apóstol Felipe por algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la peregrinación pascual, ha resonado también espiritualmente en nuestros oídos en este año jubilar del año 2000. Como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Y no es quizá el cometido de la Iglesia, de nosotros a través de este apostolado, el reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio. Nuestro testimonio sería además enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. El gran jubileo nos ha ayudado a serlo más profundamente, y al final del jubileo, a la vez que reemprendemos el ritmo ordinario, llevando en el ánimo las ricas experiencias vividas durante este periodo singular, la mirada se queda más que nunca fija en el rostro de Cristo. Y cuando decimos en el rostro de Cristo, lo decimos en su corazón. Cuando Juan Pablo II todavía era estudiante y estaba estudiando en Roma, hizo un viaje a San Giovanni Rotondo, y cuentan que el Padre Pío salió del confesionario, se quitó la estola y se la puso al Papa. Y le dijo, tú vas a guiar a la Iglesia al nuevo milenio como Papa. Le predijo que él iba a ser Papa. Y cuando fue el famoso atentado, que acabamos de cumplir el 40 aniversario, el 13 de mayo, ¿no?, yo pensé, pues, cómo el maligno quería impedir, ¿no?, que esa profecía realmente se cumpliera, que fuera este Papa el que nos preparara y sobre todo nos guiara, nos acompañara y guiara como el primero a cruzar el nuevo milenio y a volver otra vez la mirada a Jesucristo, al corazón de Jesús. Es la necesidad de recuperar, ¿no?, y construir el sentido de la vida humana en un mundo tan distraído, tan frío, tan anestesiado a su amor. Estos días pues hemos presenciado un aborto del nacimiento de la Superliga que proponía Florentino, ¿no?, el presidente del Real Madrid. Pero es impresionante cómo todo está pensado en las televisoras desde Estados Unidos y también en todo el mundo para distraernos. A lo largo de todo el año hay torneos deportivos, ¿no?, primero de fútbol, de béisbol, de baloncesto, de fútbol americano, y está como todo pensado, ¿no?, para que tengamos distracción, tengamos pan y circo durante todo el año, ¿no? Y bueno, sabemos que detrás de este aborto de la Liga, pues en el fondo lo que hay es mucho dinero y los intereses pues también de las televisoras y del distraer a la humanidad. Pero ¿qué es lo que llena nuestros corazones de la humanidad hoy, ¿no? ¿Qué es lo que llena? También en esta carta el Papa recordaba cómo los santos padres desde el inicio presentaron el corazón de Cristo como el símbolo de la obra de la redención. Y tenemos a los testigos en el Calvario, a María, símbolo de la Iglesia, la primera criatura surgida del poder redentor de Cristo, de esta nueva creación,
y tenemos a María Magdalena y a San Juan. Esa fue la primera guardia de honor. Hoy vamos a comentar también un poco sobre el apostolado ligado al Sagrado Corazón de Jesús de la guardia de honor. Pero la primera guardia de honor pues fue en el Calvario, María, San Juan y María Magdalena. ¿A qué nos ayuda? ¿Cuáles son los frutos esta devoción? Nosotros que estamos involucrados en este apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo nos ayuda a difundir su reino, a instaurar su reino? Yo creo que en primer lugar nos permite conocer el amor de Dios y el corazón humano y prevenir el corazón humano ante las posibles desviaciones y perversiones, porque si algo caracteriza nuestro mundo hoy son tantas heridas que tenemos en el corazón. Y las heridas, si no se sanan, yo digo que el diablo se esconde detrás de ellas y lo que hace es un efecto de desconfianza hacia Dios. Porque cuando uno ha sido herido, lo más difícil es bajar la guardia y dejarse amar. Lo más difícil de ser humano no es amar, es dejarse amar. Porque ahí no tenemos el control. Y entonces surge la desconfianza. ¿Y qué siembra el diablo? El diablo es el acusador. Siembra la división, siembra la rebeldía y pone barreras. ¿A qué nos ayuda esta devoción? A vivir y hacer vivir un cristianismo integral, decía el Regnum Christi, el manual del Regnum Christi, a vivir con autenticidad nuestra vida cristiana, para unir nuestro amor a Dios y al prójimo y construir una civilización del amor. Vosotros sabéis que los santos, cuando han experimentado a Jesucristo, lo que hacen es el carisma, las diversas congregaciones ven el corazón de Cristo desde una perspectiva. Madre Teresa de Calcuta tuvo esa experiencia mística en un viaje que hizo. Ella pertenecía a una congregación de religiosas irlandesas que daban educación, y en un viaje que ella hace se encuentra con un pobre y entonces le dice: tengo sed. Y ella sintió que fue Jesucristo mismo el que le dijo: tengo sed. Y todo su carisma, en sus capillas de hecho lo tienen, nace de esta frase: tengo sed, I'm thirsty, ¿no? Y yo creo que para nosotros, como miembros del Regnum Christi o participantes de este apostolado, podríamos poner: venga tu reino, todo está consumado. Hay una carta muy bonita que Madre Teresa de Calcuta escribió el 25 de marzo de 1993 a sus religiosas, desde Varanasi. Y yo quiero hacer un ejercicio de, cambiando la frase tengo sed, poner venga tu reino, y decir qué nos dice a nosotros la Madre Teresa de Calcuta de cómo podemos transformar este mundo y cómo podemos vivir este carisma de venga tu reino, de instalar el reino de Cristo a través de este apostolado. Dice Madre Teresa de Calcuta: Jesús quiere que os diga de nuevo cuánto amor tiene por cada uno de vosotros, más allá de cuanto podáis imaginar. Me preocupa que algunos de vosotros todavía no se haya realmente encontrado con Jesús cara a cara, tú y Jesús a solas. Podemos pasarnos tiempo en la capilla, pero ¿habéis visto con los ojos de vuestra alma cómo Él os mira con amor? Cuando tú ves esta imagen del corazón de Jesús entronizado en tu casa, ¿has visto con qué ojos de amor te mira? ¿Conoces realmente al Jesús vivo, no a través de los libros, sino el estar con Él en vuestro corazón? ¿Habéis oído las palabras llenas de amor con que Él os habla? Pedidle la gracia, Él está deseando dárosla. Hasta que podáis oír a Jesús en el silencio de vuestro propio corazón, no seréis capaces de oírle diciendo: venga a nosotros tu reino. Nunca abandonéis este contacto diario e íntimo con Jesús como persona real y viva, no simplemente como una idea. ¿Cómo podernos pasar un solo día sin oír a Jesús diciendo te amo? Imposible. Nuestra alma lo necesita, tanto como el cuerpo necesita respirar el aire.
De lo contrario, la oración está muerta, la meditación sería solo una reflexión. Jesús quiere que cada uno de vosotros le escuche, hablando en el silencio de vuestro corazón. Y estad alerta de todo lo que pueda bloquear ese contacto personal con Jesús vivo, las heridas. El demonio puede tratar de utilizar las heridas de la vida y a veces nuestros propios errores para hacernos sentir que es imposible que Jesús realmente nos ama y que está realmente adherido a vosotros. Esto supone un peligro para todos nosotros y tan triste porque es completamente opuesto a lo que Jesús realmente quiere mientras os espera para decíroslo. No solo que Él os ama, es más, Él os anhela, os echa de menos cuando no os acercáis a Él, tiene sed de vosotros, os ama siempre, incluso cuando os sentís indignos, cuando no sois aceptados por los demás, incluso a veces por vosotros mismos. Él es el único que os acepta siempre. Hijos míos, no tenéis que ser diferentes para que Jesús os ame, solo creed que sois preciosos para Él. Acercaos a sus pies, todos los que sufrís, abrid tan solo vuestro corazón para ser amados por Él, tal como sois, y Él hará el resto. Y todos vosotros sabéis que en vuestra mente que Jesús os ama, pero en cambio yo quisiera recordaros y tocaros el corazón. Jesús quiere despertar vuestros corazones de modo que no perdamos nuestro primer amor. Por ello os pido que leáis esta carta delante del Santísimo Sacramento, en el mismo lugar en que fue escrita, y de manera que el mismo Jesús pueda hablaros a cada uno. ¿Y por qué os digo estas cosas? Después de repasar lo que los papas os han dicho de vuestro carisma. Ahí menciona ella un poco lo que los papas han dicho, pero yo, si queréis, os leo, por ejemplo, lo que nos dijo el Papa Pablo VI a nosotros, legionarios y miembros del Regnum Christi. Dice: después de escucharlo no puedo deciros la emoción que siento. Sus palabras me han hecho recordar y comprender más que nunca la hermosa vocación que tenemos, lo grande que es el amor de Dios por vosotros al escogeros, al escoger a vuestra familia del apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, para colaborar en la extensión de su reino en vosotros y a través de vosotros en todo el mundo, dándonos nuestro lugar especial en la Iglesia. Al mismo tiempo, recordamos al mundo su anhelo de que venga su reino, algo que repetimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pero que tal vez a veces olvidamos. Las palabras de los papas son una señal para todos nosotros a profundizar en este anhelo de Jesús por cada uno. Y también es la señal para cada uno, indicando que ha llegado el momento de hablar abiertamente del don de Dios que os ha regalado y para explicar tanto como podáis lo que significa para vosotros esto: venga tu reino. Ya no termino la carta porque es un poquito más larga, pero yo creo que es un poco pesado. A lo mejor os la comparto si queréis después. Y también lo que dicen los papas a nosotros como miembros del Regnum Christi. Hagamos un resumen. En esta charla de formación hemos tratado de profundizar un poco lo que significa que es el reino de Cristo. Hemos visto cómo se relaciona esto con la devoción al Sagrado Corazón, con nuestro apostolado de entronizar la imagen en los hogares. Hemos repasado un poco así a vuelo de pájaro cómo la devoción del Sagrado Corazón de Jesús ha contribuido en la historia de la Iglesia a extender el reino de Cristo en los corazones, en el mundo, en las naciones, y hemos sugerido algunos elementos, frutos de esta preciosa devoción. Quiero terminar con una oración de consagración que yo escribí el año pasado con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y que creo que resumen algunas de estas consideraciones que hemos repasado. Consagración personal al Sagrado Corazón. Corazón amantísimo de mi Señor y Salvador, hoy queremos reconocer la magnanimidad de tu amor, herido por nuestros pecados y por nuestra indiferencia inhumana. El amor no es amado, el amor no es amado. Perdónanos
y ten compasión de nosotros, Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados que no te ocultamos, sino la fe de tu Iglesia y la necesidad apremiante de sanar nuestras heridas. Tú eres el médico y nosotros los enfermos, tú misericordioso y nosotros miserables. Ponemos en ti solo nuestra esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Oh amor que siempre ardes, que nunca te consumes, hoy queremos renovar nuestra consagración a ti, dejar nuestra pobre vasija de barro en el horno ardiente de tu amor, para que hagas de ella un vaso nuevo, para que nos llenes hasta el borde con tu misericordia, y para que nos inflames con tu amor a la humanidad y la vayamos derramando a las almas que más lo necesiten. Haz de nosotros un instrumento de tu amor. Que venga tu reino, Señor, al corazón de todos los que nos hemos consagrado a ti, al seno de nuestras familias y de toda nuestra patria. Grábanos como un sello en tu corazón, y ya que te has dignado misericordiosamente regalarnos los insondables tesoros de tu gracia, te pedimos que aceptes nuestra humilde consagración y reparación, y que sea alabado tu santísimo corazón, en el que deseamos vivir y descansar ahora y por siempre. A él honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por vuestra atención y paciencia.